Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Fiscal General Telma Aldana asegura que las pruebas que se poseen en contra del presidente en el caso de la línea son suficientes para lograr una sentencia condenatoria. Yerno del presidente le aconseja que se someta a la justicia, pero que no renuncie al cargo. Partido Líder asegura que el Ministerio Público ha manipulado evidencia en el caso que se sigue contra su candidato a la vicepresidencia, Edgar Barquín. Vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, es trasladada del cuartel de Matamoros a la cárcel de Santa Teresa en la zona 18. Y en México, tercer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto afirma que hay avances en el combate a la inseguridad. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. A entender de la fiscal general de la República, Telma Esperanza Aldana, en el caso de la línea en contra del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, hay pruebas suficientes como para lograr una sentencia condenatoria. La fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, está segura que el presidente Otto Pérez Molina será condenado por su involucramiento en el caso de la línea, debido a las pruebas que actualmente tiene el MP y la CICIG. Que hay es una persecución penal, así lo denomina la ley, un proceso que va a iniciar con la investigación, que luego iremos a debate y luego a una sentencia que, de acuerdo a mi apreciación y por lo que conozco del caso, tendrá que ser condenatoria. Según la fiscal, en poco tiempo el presidente Otto Pérez Molina estará frente a un juez. No le puedo decir exactamente, pero asumo que será muy rápido. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El comisionado Iván Velázquez dijo que la acción del Congreso de la República de retirarle la inmunidad al presidente Pérez Molina es un paso importante, pero no definitivo. Según el comisionado, tanto el Ministerio Público como la CICIG deberán de presentar todas las pruebas suficientes para llevar el proceso en contra del mandatario Pérez Molina. Es un paso importante, pero que no es un paso definitivo. Es decir, este es uno de los puntos de avance en el proceso en el que estamos empeñados de lucha contra la corrupción. No es un punto de llegada. Hay, como hemos insistido repetidamente, una corrupción estructural en el país, que es lo que es necesario combatir y en lo que estamos efectivamente comprometidos con el Ministerio Público para continuar en nuestro trabajo en ese sentido. Por medio de su abogado, el presidente se ha puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. El vocero de la presidencia, Jorge Ortega, dio a conocer que el abogado del presidente, César Calderón, presentó un memorial ante el juez primero de riesgo, donde hace saber que el mandatario se pone a disposición de la justicia. Por eso el día de hoy se presentó el memorial en donde él se pone a disposición del órgano jurisdiccional, ¿verdad? Para evitar la captura, él se está poniendo a disposición del órgano que corresponde. El abogado del mandatario hace saber, además, que el presidente está dispuesto a colaborar con las pesquisas y también intenta evitar una posible captura. Por su parte, el exsecretario privado del actual presidente y yerno del mismo, Gustavo Martínez, pues indicó que desconoce los acontecimientos de fondo que giran en torno al mandatario debido a su vinculación con el caso de la línea. Martínez pues aseguró que el presidente debe de someterse a la justicia, pero no renunciar al cargo.
desconozco las razones de fondo, los acontecimientos cercanos, entonces no me puedo pronunciar de momento. ¿Qué mensaje le manda? Un mensaje que le manda el presidente. Que se sujete al debido proceso, que respetemos las instancias, las instituciones y que continúe en el cargo. ¿Le indica a usted que se entreguen a la justicia entonces de alguna manera? Es que no soy yo quien para indicarle a él algo así, yo creo que él tiene pues su propio criterio, lo que sí debe ser uno respetuoso de las instancias procesales. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa. Al regresar, por supuesto, más noticias. Estamos a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Sigamos con las noticias. Hoy habló el vocero del Partido Libertad Democrática Renovada, líder, respecto al proceso en contra del candidato a la vicepresidencia de esa agrupación política, Edgar Barquín. Escuche usted lo que dijo. El partido líder afirma que el Ministerio Público, en el caso Lavado y Política, donde estaría involucrado el vicepresidenciable y expresidente del Banguat, Edgar Barquín, ha manipulado evidencias. No, que nosotros creemos que los señalamientos hacia el licenciado Barquín, pues falta mucho por verse. Aquí hay audios que filtró el Ministerio Público, lo cual es algo ilegal. Eso no debió haber salido del Ministerio Público, es una contaminación de la evidencia, se ve que hay manipulación de las evidencias. Creo que hay mucho por ver en ese caso. Líder, luego de pedir que la CICIG continúe en el país, sigue con sus críticas a la comisión. Yo hago una pregunta, y no es que yo tenga una fijación ni que el partido tenga una fijación. ¿Cuántas sentencias firmes han salido de las investigaciones de la CICIG? ¿Cuántas? Yo lo pregunto. ¿Serán 2? O sea que usted le resta credibilidad a esos resultados. Si al final ellos vienen a ayudar al pueblo de Guatemala, vienen a ayudarme a mí como pueblo y a 15 millones de guatemaltecos. Deben dar resultados. Sigamos con las noticias. En este mismo caso, de lo expresado por el vocero del Partido Libertad Democrática Renovada, líder, ¿sabe usted? Minimizó el efecto de las marchas protagonizadas por ciudadanos de clase media. El partido líder hace de menos las manifestaciones en la Plaza Central. El vocero de la organización política Fridel de León llama a los que piden el fin de la corrupción frustrados, arrepentidos y manipulados políticamente. Las manifestaciones son manifestaciones de un grupo que, miren, especialmente ese grupo es el que puso y el que votó por Otto Pérez Molina. Es la gente que está frustrada y arrepentida. Revisen los resultados electorales de la elección pasada. Todos los votos urbanos y sobre todo de la ciudad capital pusieron a Otto Pérez Molina en la presidencia. Hoy están arrepentidos, les damos la razón, tienen razón de estar frustrados, de ir a la plaza a manifestar, pero un 48% votó por Manuel Valdizón, que está en el interior de la República, y que esperamos que el 6 de septiembre se pronuncie. Todos tenemos voz y voto en este país, no solo un grupo, no solo la clase media, aquí todo el pueblo debe decidir, y el 6 de septiembre va a ser la mejor. A decir del líder, la última manifestación de entre 80 y 100,000 personas no representan el clamor popular que quiere un cambio en la nación. Capturan a banda de presuntos extorsionistas y sicarios. El Ministerio Público realizó varios allanamientos en diferentes puntos del territorio nacional, donde se logró desarticular una banda que se dedica a extorsionar comercios en distintas áreas del municipio de Misco, en donde cobran cantidades mensuales de 2.500 a 10.000 quetzales. Es una investigación dirigida en contra de la clica Crazy Gangster del barrio 18, un grupo criminal que se dedica como actividad principal a extorsionar especialmente en la zona 16, en la colonia Camposeco, pero que también comete otra serie de actividades delictivas como son los homicidios, los asesinatos y las conspiraciones que, gracias al trabajo que de manera conjunta se realiza, pues se han logrado prevenir hechos criminales que comete esta organización.
Las investigaciones señalan que la banda también se dedicaba al sicariato. En total fueron 10 capturas, todos miembros de la pandilla del barrio 18. El 23 de marzo del año 2015 cometen otro hecho delictivo en el sector de Villahermosa, en donde estas personas trasladaban armas de fuego y se les logró detener por este delito. El 2 de mayo del año 2015 siempre, en la ruta del Mayan Golf, también se logran detener 5 personas, en este caso porque pretendían darle muerte a 5 víctimas que ellos consideraban ser rivales, es decir, pertenecientes a la pandilla contraria. Aumento el clima con Gaby Porras, adelante. Hoy fue trasladada del cuartel de Matamoros hacia la cárcel de mujeres de Santa Teresa Ingrid Roxana Valdetti Elías. La vicepresidenta Roxana Valdetti Elías ya está en la cárcel para mujeres de Santa Teresa en la zona 18 capitalina. Este miércoles a eso de las 7 de la noche, la ex vicemandataria fue trasladada de la comodidad de Matamoros a un frío lugar en Santa Teresa. La orden vino del juez Miguel Ángel Gálvez, y aunque la defensa intentó por todos los medios frenar el cambio, este se tuvo que hacer. Este es el momento en el que sale la caravana desde el cuartel de Matamoros. Cuidado ahí. En menos de 10 minutos, Valdetti, quien iba en una camioneta negra, llegó a Santa Teresa. En el trayecto, gente de la zona 18 compró ametralladoras y las quemó al paso de la ex vicemandataria. Al llegar a la cárcel, en donde estará en prisión preventiva, mientras se enfrenta proceso penal por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera, las reclusas del lugar le gritaban: "A la Bartolina, a la Bartolina". Hasta aquí con las noticias. Las entrevistas esta noche están a cargo de Gustavo Berganza y Juan Luis Font. La primera de las entrevistas será con la fiscal general de la República, Telma Esperanza Aldana, a las 10 p.m. El debate, Cristian Castillo y Carmen Ortiz. Siga con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Buenas noches, bienvenidos este día miércoles a las 8:45. Gustavo Berganza y Juan Luis Font listos ya para arrancar con la primera conversación de la noche, que nos trae el día de hoy a la fiscal general de la República, a Telma Aldana. Gracias por acompañarnos, bienvenida señora fiscal. Bueno. Y el tema para conversar con usted, por supuesto lo entiende nuestra audiencia, es este proceso penal que arranca en contra del presidente todavía de la República, Otto Pérez Molina. Gracias por estar aquí. Gracias, Juan Luis. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, señora fiscal. Bueno, la primera pregunta sería, hay un artículo en la ley de antejuicio que dice que cuando ya se aprueba el antejuicio, se despoja del cargo al antejuiciado. Lo que dice el artículo 7 es que al declarar con lugar el antejuicio contra un dignatario o funcionarios y se dicte la prisión preventiva, deberán de cesar en el cargo. Cesar en el cargo significa separarse del cargo momentáneamente. Yo entiendo cesar del cargo es terminar. Terminar. Es concluir con su mandato. Así lo entiendo. Señora fiscal, ¿y el Ministerio Público va a solicitar una orden de captura en contra del presidente Pérez Molina? Sí, por supuesto. Ahora, pero el presidente, aparentemente el abogado del presidente ya presentó un memorial al juzgado, haciendo ver que el presidente se pone a disposición del juzgado. O sea, ¿no sería necesario o sí todavía? Sí, a pesar de ese memorial que recibió el juez contralor de la investigación, el Ministerio Público tiene obligación de pedir la orden de captura. ¿Por qué razones? ¿Qué hace necesario detener al presidente de la República? Porque hay una investigación preliminar
que a juicio del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad lo involucra en el caso de la línea. Ahora, recuérdeme qué delitos le imputan al presidente. Sí, son los mismos delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. En ese caso no hay medida sustitutiva. No hay medida sustitutiva por la naturaleza de los delitos. Señora fiscal, y su previsión es que cuando se produzca esta solicitud de orden de captura, solo le digo una cosa de antemano, me sorprende que estemos discutiendo sobre la inminencia de una solicitud de orden de captura de una persona que todos conocemos, se encuentra gobernando desde la casa presidencial. Digamos, este tipo de decisiones suelen manejarse con más discreción para evitar poner en alerta al sujeto de la aprehensión. Sí, pero en este caso se habla tanto todos los días del tema que no podemos pensar que la persona está desprevenida, ¿verdad? Sino al contrario, creo que está absolutamente sabida de que el Ministerio Público ya pidió la orden de captura. Bueno, y luego por otra parte también el hecho de que se ponga a disposición de los tribunales, pues... Claro, implica un conocimiento exacto de la situación. Si ya la pidió el Ministerio Público, entonces ahora es potestad del juez dictarla cuando él lo considere prudente. No, ya la dictó. Ya dictó la orden de captura. ¿Eso significa entonces que la captura podría estarse ejecutando el día de mañana por la mañana? Pero como el presidente presentó el memorial indicando que él está a disposición del tribunal, yo asumo que en cualquier momento lo van a presentar. Puede ser hoy o puede ser mañana o el viernes. Ahora, en estos casos, señora fiscal, ¿no hay que esperar a que se publique el acuerdo o el Congreso notifique de que efectivamente se le despojó del antejuicio? Sí, todo el procedimiento se realizó el día de hoy. Ajá. Ayer mismo el Ministerio Público presentó una nota ante el Congreso de la República pidiendo que el expediente se trasladara a la Corte Suprema de Justicia. Ya había sido trasladado. Luego la Corte Suprema de Justicia de inmediato asignó juez contralor, que fue el juez tercero de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente. Inmediatamente el Ministerio Público pidió al juez Miguel Ángel Gálvez que procediera a la conexión de este caso, puesto que él es el juez contralor del caso La Línea. Todo ese trámite se realizó el día de hoy y en audiencia el Ministerio Público solicitó la orden de captura. Señor fiscal, usted dijo en unas declaraciones hace cosa de 3 o 4 días que sería una pena tener que procesar a un presidente en el cargo. ¿Puede explicar hoy un poco más esa sensación de pena? Claro, es una preocupación porque llevar a cualquier persona a prisión es lamentable, por supuesto, pero cuando hablamos del dignatario de la nación, del presidente de la República, de quien fue electo por millones de personas y que debamos de someterlo a los tribunales, es realmente lamentable. Yo hablaba hoy en la mañana con alguien del círculo íntimo del presidente y me decía que el presidente le aseguraba que él es inocente y que las pruebas que ustedes tenían pues eran más bien pruebas circunstanciales o pruebas no necesariamente contundentes de su culpabilidad. Cualquier persona goza de la presunción de inocencia. Este es un principio constitucional que debemos de entender y que debemos de aplicar, y entonces el presidente goza de esa presunción de inocencia. Lo que hicimos con la Comisión Ministerio Público y CICIG fue presentar una solicitud de antejuicio con algunos indicios de la posibilidad de que estos hechos puedan ser constitutivos de delito. Luego vamos a tener un periodo de investigación y al final será el juez el que vaya tomando las decisiones procesales correspondientes y en su momento el tribunal de sentencia será el único que puede valorar la prueba y dictar la sentencia con base en esas pruebas. ¿Qué ocurre en el caso eventual de que saliera absuelto Otto Pérez Molina, ya no presidente,
porque ha concluido su mandato, pero que sale absuelto. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿De alguna manera se recupera el descrédito, el honor perdido? Yo, que conozco de cerca la investigación, no creo que pueda haber sentencia absolutoria. ¿Usted cree que ese caso es muy remoto? Muy remoto. Qué duro suena eso, señora fiscal. Pues claro, si estoy en la investigación y quienes estamos a diario viendo el caso, pues tenemos la convicción de que hay responsabilidad. Señora fiscal, ¿cuánto tiempo le dedica usted a este proceso? ¿Cómo se lleva a cabo una investigación de este tipo? ¿Cuántas personas se involucran? Supongo que en muchos casos que lleva la Fiscalía, pues usted simplemente es enterada de los procedimientos que los fiscales van a llevar adelante, pero estoy seguro que en este caso usted y el comisionado Velázquez deben saber de cada acción que se toma, de cada paso que se va a tomar. Sí, nos reunimos constantemente y aparte nuestros equipos conjuntos, Ministerio Público, CICIG, están reunidos casi las 24 horas del día. Ahora, señora fiscal, ¿cómo se siente usted con este caso? Pues es una mezcla de sentimientos. La preocupación que siempre he manifestado de tener que procesar a un presidente de la República, a una ex vicepresidenta, pero también veo que cuando las instituciones de justicia funcionan, cuando las entidades funcionan, como en el caso del Congreso de la República, del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, del juez Miguel Ángel Gálvez, entonces vemos que sí tenemos la capacidad de funcionar y que quizá lo que hace falta para las entidades del sector justicia es más apoyo, es tratar de fortalecer estas instituciones porque les exigimos mucho y no les damos nada, y es más, las limitamos y todo el sistema está diseñado para que no funcionemos. Usted habla del sistema de justicia, pero lo que está a prueba en estos días en realidad es mucho más que el sistema de justicia. Estamos hablando de la arquitectura de nuestra república y en general del poder político en Guatemala. Usted no puede ser una excepción, estará igual de sorprendida que la mayoría de guatemaltecos respecto de lo que está ocurriendo en el país. Aprueba todo nuestro sistema y para sorpresa nuestra está funcionando. Por supuesto, pero estoy más sorprendida de la organización de las manifestaciones, del civismo y la actitud democrática de quienes han acudido a la plaza a protestar cada domingo, cómo la población se volcó a exigir justicia y lo está haciendo de una manera que el solo hecho de esas manifestaciones implica ya un triunfo para el país, porque el próximo gobernante sabrá que tendrá la fiscalización de la población, que es la más importante. Ahora, dentro de esa amplia panoplia de acusados, personas significativas dentro del mundo político, una de las especies, de los rumores, una de las ideas que se maneja es que tanto usted como el fiscal responden a impulsos de la Embajada de los Estados Unidos. Tanto yo como el comisionado. Como el comisionado, perdón. No, nosotros respondemos a las pruebas, a lo que la investigación nos va mostrando. No podemos responder a nadie en particular más que a la ley y a las pruebas que estamos teniendo a la vista, y además tanto el comisionado Iván Velázquez y yo somos muy cuidadosos. Cuando llevamos un caso ante los tribunales del país, no le preguntamos a nadie, lo conversamos con nuestros equipos, estamos convencidos de que hay responsabilidad y entonces solicitamos las órdenes de aprehensión y luego tenemos la fase de investigación para robustecer esa investigación preliminar y la Embajada de Estados Unidos no puede intervenir. Yo quisiera volver un poquito a lo que acaba de decir respecto de las manifestaciones de ciudadanos en la Plaza de la Constitución. ¿Usted cree que lo que está ocurriendo en este momento, este sistema que funciona,
un Congreso que acude a la convocatoria y vota 132-0 a levantarle la inmunidad al presidente. Una Corte Suprema que le da curso prácticamente a todos los antejuicios solicitados. Prácticamente digo porque ha habido algunos que no. ¿Usted cree que todo eso estaría funcionando si la ciudadanía no ejerciera la presión que ejerce? Y sumo un poco de la pregunta de Gustavo. ¿O pesa más Estados Unidos? Bueno, yo a Estados Unidos no lo veo en este esquema. ¿No? Yo veo a las entidades nuestras funcionando, a una Comisión Internacional contra la Impunidad apoyando, trabajando, con mucho compromiso, con mucha mística, y veo a la ciudadanía guatemalteca que se volcó a las calles a pelear por sus derechos. Creo que ningún país puede intervenir en decisiones que son nuestras, que son nuestros problemas, y que como guatemaltecos y guatemaltecas debemos de salir adelante y resolverlos. Ahora, a mí me preocupa, por ejemplo, las declaraciones de uno de los candidatos punteros en las encuestas, en CNN, que este personaje específicamente dijo que no quería a Iván Velázquez en Asisí. Y ha habido también información, rumores, como quiere usted llamarlo, de que este mismo personaje también la ha sentenciado a usted a salir cuando él tome posesión. Bueno, yo estoy dispuesta a entregar el cargo en cualquier momento. No tengo ningún problema, lo puedo entregar mañana, lo puedo entregar dentro de un año, o lo entrego de acuerdo al periodo constitucional. Es decisión del presidente de turno, así lo manda la ley, y yo estoy absolutamente consciente de esa realidad. Sí, pero usted también estará consciente de que una decisión discrecional del presidente respecto de la permanencia de un fiscal o una fiscal que son considerados independientes afecta enormemente al sistema de justicia en Guatemala, y que eso no debería producirse en una democracia auténtica. Claro, no debería de existir esa posibilidad, puesto que lesiona el trabajo que se está pretendiendo realizar, pero la ley lo contempla y lex dura lex, así está en la ley, y entonces estamos expuestos a esa posibilidad. ¿Usted propone un cambio de esa ley? Sí, la propuesta que hemos presentado al Congreso de la República en el caso de la remoción del fiscal general es que pueda ser removido por causa justificada, y que causa justificada es la comisión de un delito doloso mediante sentencia firme y ejecutoriada. Es decir, lo califica entonces tribunales de justicia, no una decisión política de una institución como la presidencia. Así es. Ahora, durante este periodo obviamente se ha mostrado muchísimo que toda la maquinaria del Ministerio Público pues ha empezado como que a agarrar velocidad. Pero ¿qué áreas necesita usted fortalecer en este momento en el Ministerio Público? Yo he dicho reiteradamente, tenemos 338 municipios en el país y tenemos fiscalías en 33. Obviamente tenemos más del 80% del país sin presencia del Ministerio Público. Creo que es necesario que se tome conciencia de que si realmente queremos enfrentar la criminalidad y exigirle al Ministerio Público, entonces habrá que llevar al Ministerio Público a todo el país para fiscalizar el poder local. En el caso de la delincuencia, de los casos que se quedan sin denunciar y de las sentencias que se quedan durmiendo en los tribunales, sí, hagamos un estimado de cuánto de lo que sucede en Guatemala no se denuncia al Ministerio Público. En Guatemala hay impunidad porque muchas personas ni siquiera se atreven a denunciar. Y recuérdense que yo he comentado que el Ministerio Público tiene 1.280.000 casos en mora y recibe 500.000 de casos al año. Y no hay presupuesto adecuado para crecer. Es una institución que debe de crecer, que debe de tener más personal, más equipo y mejor capacitación para que den mejores resultados. Y cuando hablamos de presupuesto, usted nos decía que las instituciones de justicia merecen un mejor financiamiento de parte del Estado, pero pongámoslo en pesos y centavos.
el Ministerio Público recibe ¿cuántos millones de quetzales al año? A ver, le voy a hacer relación al año 2014 y al año 2015. En el año 2014 solicitamos aproximadamente 1.300 millones de quetzales. Nos autorizaron 1.000 millones de quetzales, pero nos entregaron 700 millones. O sea que por ahí se quedaron 270 millones que no nos entregaron. Que solo fueron otorgados en papel, pero no en monetario. Luego, este año solicitamos 1.600 millones pensando en llevar fiscalías del Ministerio Público al interior y no a todos los municipios, sino por fases. Y nos autorizaron los mismos 1.000 millones. Y cada mes estamos casi con la angustia de que no nos van a dar la cantidad necesaria. Había rumores en esta oportunidad de que ya comenzaban ustedes a tener problemas de presupuesto. Sí, y hubo necesidad de enviar una circular a los trabajadores para que tomaran las prevenciones necesarias ante el riesgo de que no se iban a dar los fondos para pagar el salario de diciembre. Y afortunadamente una llamada justamente a este programa, hubo el compromiso del señor ministro de Finanzas, al día siguiente se dieron las reuniones con él y ahora tenemos su compromiso de hacer los pagos hasta diciembre. Ahora, desde el momento en el que usted tomó posesión hasta este otro momento, ¿ha sentido usted que algún tipo de presión indirecta por la vía presupuestaria? Lo que sucede es que desde que llegué sentí la presión de la falta de presupuesto, pero esa misma presión... Pero digamos no asociada a casos en específico. No, porque esa misma presión la sentí en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, precariedad del Estado, ¿ve usted? Claro, pero no del Estado en su totalidad. Limitación de fondos al organismo judicial y al Ministerio Público. Porque usted sí ve otras entidades del Estado... Claro, el Ministerio de Gobernación, prósperamente por ejemplo, financiadas. Por supuesto. Señora fiscal, en realidad frente a lo que estamos nosotros es a una necesidad de reformar prácticamente en conjunto el Estado de Guatemala. Hablamos ya de ese movimiento ciudadano. Usted habla de reformas necesarias en el sistema de justicia y un mejor financiamiento para ese sistema de justicia. Es que solo piénsenlo, el 80% del territorio sin presencia de fiscalías. Estamos hablando de un ámbito de impunidad gigantesco en términos territoriales. Pero ¿usted ve con esperanza la posibilidad de que se dé esa reforma y que reestructuremos mejor nuestro uso de los fondos y nuestro Estado en el, no digo corto, mediano plazo? Yo creo que quienes estamos involucrados en este momento con las entidades como el Ministerio Público debemos de empezar ya a pedir al Congreso de la República hacer el acercamiento necesario con los diputados para exponerles la necesidad de la reforma de estas leyes, del organismo judicial, de la carrera judicial. Necesitamos realmente una carrera judicial en Guatemala, necesitamos una carrera fiscal, necesitamos leyes que sustituyan las leyes perversas que actualmente nos rigen. Ahora bien, señora fiscal, en el caso de las reformas a la ley del Ministerio Público, bueno, su llegada a la lista final de la cual escogió el presidente Otto Pérez Molina, pues fue bastante controversial. Es decir, ¿mantendría usted ese proceso de postulación? No, me parece que está agotado y que tenemos que pensar en otro procedimiento. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, que el fiscal general sea electo por la Corte Suprema de Justicia. Pero una corte que no sea electa mediante el procedimiento actual. Una Corte Suprema de Justicia que sea producto especialmente de carrera judicial. Ahora, en el caso de ¿mantendría usted el Consejo del Ministerio Público? Realmente el Consejo del Ministerio Público viene de alguna manera a limitar la actividad del fiscal general. Sí, porque tiene que refrendar los despidos, ¿verdad? En el sistema disciplinario. Y el Ministerio Público podría tener una junta de disciplina que conozca los casos de sanciones disciplinarias. Señor fiscal, ¿cómo lidia usted en estos días con la popularidad que tiene? ¿Se la cree? No, no me la creo. Yo ya transité por esta vida, ya
estuve en posiciones importantes. Empecé como conserje de un juzgado, conozco desde abajo el trabajo, me ha costado mucho esfuerzo. Usted siempre nos ha dicho que usted barrió un juzgado antes de cualquier otro cargo. Efectivamente, y lo hice con muchísima pasión y es uno de los recuerdos más gratos que tengo. Un juzgado de familia donde hice la limpieza. ¿Aquí en la ciudad de Capital? No, en Quetzaltenango. Quetzaltenango. Y donde además tenía que coser los procesos, en esa época se cosían, pero cada proceso que cosí lo leí de pasta a pasta. Es decir, uno tiene que aprovechar las oportunidades y tratar de irse superando. Usted ya fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, usted fue pues, juez, magistrada por mucho tiempo. Pero usted nunca había tenido esta popularidad. Usted no puede ahora caminar en la calle sin que la gente la salude. Usted ve las redes sociales y todos son elogios para usted. ¿Cómo lidia con eso? La verdad es que es un gran compromiso. Entre más personas me hablan y me dan el respaldo, más compromiso. Y entonces todos los días me encomiendo a Dios y le pido no fallar. Señora fiscal, ¿y cómo ha sido su relación con el comisionado de la CICIG? Desde el primer día, desde que tomé posesión, nos reunimos con el señor comisionado y nos pusimos de acuerdo para trabajar por los casos, para trabajar por la investigación correcta, objetiva y de buen nivel. Porque si mal no recuerdo, cuando yo platiqué con usted, siendo usted magistrada de la Corte Suprema de Justicia, usted precisamente me expresaba su disgusto por una mala calificación que había hecho la CICIG de aquel tiempo hacia su persona. Claro, esto fue en los inicios de la CICIG con el comisionado Castresana. Sin embargo, cuando tomamos posesión en la Corte, el comisionado Castresana nos pidió una audiencia, lo recibimos en pleno. Y recuerdo muy bien sus palabras: borrón y cuenta nueva. Aquí vamos a trabajar juntos y vamos a trabajar coordinadamente. Y a partir de ese momento yo reflexioné que realmente lo importante es la comisión, es lo que la comisión puede aportar al país, y siempre he trabajado de la mano con la comisión. Ahora, pero digamos, actualmente usted está en una posición en la que prácticamente están haciendo equipo con la comisión. Sí. Pero en la Corte Suprema de Justicia prácticamente era como el blanco de la comisión. No, porque en la época del doctor Dalanés, del comisionado Dalanés, yo fui presidenta de la Corte Suprema y teníamos reuniones constantes, diseñamos muchísimo trabajo en conjunto. De hecho, la CICIG me apoyó en asesorarme en reformas a la ley de carrera judicial, que son las propuestas que casi íntegramente están ahora en la discusión. Háblenos un poco de su equipo dentro del Ministerio Público, el suyo, el que usted nombró, pero el equipo que encontró adentro de la institución. ¿Qué ideas tiene sobre ellos? Con los fiscales, que es el trabajo sustancial, por supuesto, también el trabajo del área administrativa es importante. Realmente decidí dejarlos a todos para poder observar su trabajo, y creo que hice muy bien, porque he encontrado mucha mística de trabajo en los fiscales. Yo no podía arriesgarme a despedirlos y a llevar gente externa cuando de verdad hay fiscales que tienen mucho compromiso, que trabajan las 24 horas del día. Un día ustedes nos pidieron que viniera un fiscal a compartir con ustedes un caso y les dije que el fiscal no había dormido, que literalmente él no aguantaba venir a un programa a las 9 de la noche por los operativos del día anterior. Así trabajan los fiscales. Los operativos empiezan a las 3 de la mañana. Se están reuniendo a las 3 de la mañana, como el día de hoy, por ejemplo, que tuvimos unos operativos importantes. Una serie de allanamientos y capturas. A las 2, 3 de la mañana, la Fiscalía de Delitos contra la Vida estaba ya reunida. Los fiscales van a lugares altamente peligrosos y lo hacen con pasión, lo hacen con mucha dedicación. Por supuesto, hay gente que no tiene esa mística, afortunadamente son pocos.
Estamos ya muy cerca de concluir con esta conversación. Yo voy a volver al tema de Otto Pérez Molina porque muchas personas están preguntando por la vía telefónica y por las redes sociales sobre, por ejemplo, ¿cómo reacciona usted frente a las palabras de él? Respecto a usted, que sin duda encarnan pues una molestia por el papel que usted está cumpliendo en este momento. ¿Cómo responde usted a eso? Sí, yo me manifesté en el sentido de que un ataque no es precisamente la mejor defensa y que los ataques que el señor presidente hizo en su última conferencia no tienen ninguna valoración en el proceso judicial y que debemos de comprender que cualquier persona sometida a un proceso penal se tiene que defender en el proceso penal. Señor fiscal, gracias por acompañarnos a las Juanis. 8:45. Solo déjeme concluir preguntándole, porque lo vuelven a preguntar nuestros televidentes. ¿La orden de captura ya fue solicitada? ¿La orden de captura ya fue expedida por el juez? El presidente, por medio de su abogado, ha presentado un escrito diciendo que él está dispuesto a presentarse al tribunal en un afán suyo de que no se ejecute la orden de captura. ¿Es decisión del juez ahora ejecutarla o no ejecutarla? ¿Estoy en lo correcto? Yo tengo el afán de que se cumpla con el debido proceso y si hay una orden de captura hay que ejecutarla. Sin embargo, como el presidente presentó el memorial indicando que estaba dispuesto a comparecer, tengo la impresión de que el abogado lo va a presentar oportunamente. Ahora, esto depende, la fecha de presentación del presidente ante el tribunal depende del juez. Cuando él Claro, fije la de su audiencia. agenda, de la agenda del juez. Okay. Claro, pero no puede ser el presidente el que diga llego pasado mañana. No, es el juez, de la agenda del juez depende. Señora fiscal, gracias por acompañarnos a las Muchas 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien nos cuenta qué se está diciendo en redes sociales sobre esta conversación con Tel Maldana. Gracias, Juan Luis. Tenemos muchos mensajes. Vamos a las redes. Nuestro compañero en Matutino Expreso, Ovidio Páez, dice: qué humildad de mujer, admirable. Todo mi respeto y apoyo a Tel Maldana. Jacqueline, la seguridad que muestra Tel Maldana nos da esperanza para que el proceso vaya por buen camino. Neri, que no pierda su convicción y su pasión por la justicia. Felicidades. Y Aurora nos plantea: la fiscal es una señora cuyo ejemplo hay que seguir. Mi admiración, señora fiscal. Quiero agradecer a la fiscal general por poner amor a su trabajo y sobre todo amor a Guatemala. Parte de los muchos mensajes que tenemos esta noche referente a la entrevista que le hace Juan Luis Font y Gustavo Berganza a la fiscal general de la República, Telma Esperanza Aldana. Vamos a la pausa, tenemos una segunda entrevista y por supuesto a las 10 de la noche el debate Carmen Lorena Ortiz y Cristian Manolo Castillo. Estamos a las 8:45. Este segmento es patrocinado por Excel Automotriz, cero preocupaciones. De la Marcha de la Justicia, en el caso del presidente Otto Pérez Molina, quien, pues, según todas las indicaciones, habrá de dejar de serlo dentro de poco tiempo. Pasamos ahora a conversar sobre los afanes políticos, los afanes electorales. Este próximo domingo hay elecciones generales en Guatemala y dos campañas distintas. La campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza y la campaña del Partido de Avanzada Nacional han dado a conocer recientemente encuestas que cada una de ellas ha mandado a hacer. Hoy nos acompaña el encuestador del Partido de Avanzada Nacional, quien es Rafael Jiménez. Él es mexicano, es experto en estudios cualitativos y cuantitativos. Se lo voy a decir así brevemente. Él ha sido encuestador de dos grupos importantes de diarios en México, el grupo del diario Reforma y el grupo de los diarios Milenio. Él ha sido también encuestador de la campaña de Vicente Fox y encuestador del gobierno de Felipe Calderón. Él trabaja en Guatemala junto a Dick Morris, que es el consultor estadounidense que apoya a Juan Guillermo Gutiérrez en su esfuerzo electoral. Y está con nosotros también el experto Juan Pablo Pira. Él es consultor de opinión pública de ACIES, es matemático de profesión, es experto en muestras y en mediciones cuantitativas. Gracias por acompañarnos a ambos. Gracias a usted. Y si nos permiten, vamos a mostrar rápidamente las primeras gráficas de ambas encuestas para que vayamos haciendo discusión de los elementos. Les mostramos primero entonces, vamos a ver,
¿Cuál es la primera gráfica que nos presentan? Rápidamente nos van a presentar, en cuanto desaparezca la publicidad de nuestra pantalla, nos van a presentar la primera gráfica. Esta es de... Esa es la encuesta de la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Por quién votaría usted si las elecciones fueran hoy? Manuel Valdizón aparece con un poco más de 24 puntos y Sandra Torres aparece prácticamente en 22 puntos. Jimmy Morales aparece con 14 puntos porcentuales. Vemos ahora la encuesta realizada por la firma de Rafael Jiménez con esa misma pregunta. Preferencia electoral. En primer lugar nos aparece Manuel Valdizón con 20 puntos, Sandra Torres y Juan Guillermo Gutiérrez empatados con 18 puntos en segundo lugar, y Jimmy Morales nos aparece en tercer lugar con 17 puntos. Dejamos ahí los primeros elementos y arrancamos esta discusión, Gustavo. Es una diferencia grande la de tu encuesta con la de la UNE. Sí, así es, y hemos visto eso. Yo lo primero que veo es que hay encuestas que no han registrado el cambio que ha ocurrido en Guatemala en las últimas semanas, que ha sido drástico. Durante mucho tiempo las fuerzas convencionales, las fuerzas partidistas convencionales dominaron 60-65% del electorado, y eso se perdió a partir de este proceso que ustedes acaban de justamente entrevistar a la fiscal, y recientemente cambió drásticamente y han emergido candidatos, fuerzas nuevas como Juan Gutiérrez, como Jimmy Morales, que hace unos meses no era concebible en el escenario político de Guatemala, pero no ahora obstante cambió. Pones a Jimmy Morales casi hasta el sótano. En realidad los ponemos muy parejos, en realidad 18 y 17 puntos. Sí, son fuerzas muy parejas, Jimmy Morales, Juan Gutiérrez, y con muchos son las fuerzas emergentes. Las otras fuerzas, UNE, Líder, antes el Partido Patriota, antes de todo esto que les ha tocado vivir, estaban antes mucho mejor posicionados, han ido perdiendo fuerza en las últimas semanas, sobre todo Líder y UNE, ¿no? Rafael, es normal que los observadores cuestionemos el hecho de que la encuesta que normalmente manda hacer la campaña de cada candidato suele posicionar mejor al candidato. ¿Cómo se justifica que Juan Guillermo Gutiérrez solo aparezca en esa posición en la encuesta que ustedes desarrollan para su campaña? Yo diría que es absolutamente cuestionable, pero primero hay que decir, es decir, absolutamente necesario explicar quién paga las encuestas, tener claro la veracidad de la información. Yo creo que muchas de las encuestas que circulan en las campañas de México, de Guatemala, de El Salvador, que me ha tocado a mí vivir, son en realidad encuestas pagadas por candidatos, y a veces las ponen en medios, y eso hace parecer que hace parecer a candidatos que no están muy fuertes como muy fuertes. Aquí en Guatemala lo vimos. En las últimas encuestas del proceso de hace 4 años, la discusión era si Otto Pérez iba a ganar mayoría absoluta o no. En la primera vuelta. Sí. 47-48% que no sacó, y eso es lo que se publicó al final. Entonces eso no es novedoso, pero lo que sí es muy importante es decir exactamente quién pagó la información, porque eso sí es una deshonestidad. Bueno, pero no nos contestas. ¿Por qué se justifica que Juan Guillermo está en este lugar? Exacto. Ahora vamos a pasar al caso que me interesa a mí. Yo creo que en este caso en Guatemala hay varias encuestas que no han registrado la fuerza de los candidatos emergentes, y nosotros hemos sido muy cuidadosos en tener la boleta completa en cada encuesta y en cada medición que ha estado, y a mi forma de ver hay algunas encuestas que no han puesto a los candidatos completos que están ahí, y por lo tanto perdieron la oportunidad de medir el fenómeno de las fuerzas emergentes. ¿No es que la muestra de ustedes esté más centrada en ciertas zonas, en ciertos segmentos? No, al contrario, yo diría que es exactamente el mérito de la muestra de nosotros, que tiene la proporción correcta. Hemos trabajado con el padrón, con la lista de centros de votación que está trabajando justamente el Tribunal Superior Electoral, y definitivamente creo que hemos llegado a todos los puntos del país. Juan Pablo, ¿te sorprendería mucho que Juan Guillermo Gutiérrez tuviera un rendimiento como el que nos está diciendo esta encuesta en primera vuelta electoral? No tengo datos para cuestionarlo, porque al momento, digamos, yo no he hecho la medición. Sin embargo, si hay algunas cosas, digamos, de esta muestra que me resultan sorprendentes. Por ejemplo, el grupo que con mayor frecuencia aparece
por educación es el de diversificado. Si sabemos que la educación promedio de la Fuerza de Trabajo Guatemala son 5 años, punto 9, ya eso me da algo que pensar. También la proporción indígena ladino. 40, 60. ¿Y en la muestra? 29, y justamente nosotros cuidamos ajustar, ponderar precisamente por esos datos. Ahora, que por cierto, eso subiría más a Juan Gutiérrez. Yo no creo que Juan Gutiérrez sea un candidato indígena y de gente sin educación. Favorecido por población indígena y por personas con escasa educación. ¿Esa es tu percepción? Esa sería mi percepción, que ese no es su situación. Sí, de hecho lo hemos estado cuidando y viendo, efectivamente cuidando estos datos como bien mencionas, y definitivamente esos son los datos que hay que cuidar en Guatemala, porque es muy diferente el voto de la zona de la ciudad de Guatemala que el voto de las comunidades y población indígena. Y definitivamente hemos estado muy cuidadosos en eso. Ahora, nosotros somos los únicos que desglosamos de esta manera la información. O sea, he visto todas las otras encuestas. Muchas dicen, cuidamos población urbana rural, te dicen. Pues eso no es suficiente en una muestra, ¿no? O sea, no es suficiente. Ahora comparemos con la encuesta de la UNE. Es decir, la selección, la forma de cómo explica la encuesta de la UNE, cómo construyó su muestra. Yo ahí sí tengo mis reservas. A ver. Dicen que es en los objetivos una encuesta para medir diputados. Sin embargo, la única pregunta sobre diputados que hay, no pregunta lista nacional ni departamental, sino diputados. No sé qué va a pasar ahí. Y después tiene 14 de los 22 departamentos. Si era que les interesaban esos 14, entonces la pregunta posiblemente debió haber dicho los diputados por ese distrito. Entonces, bueno, ahí vienen cosas. Entonces, de ahí vienen otras situaciones así que levantan banderas rojas. Y definitivamente hay que estar siempre dispuestos a dar la cara cuando se hacen encuestas. Ser objeto de cuestionamiento y responder a los cuestionamientos. Exacto. Sí. Y además, cuando ocurra la elección, estar dispuestos a responder y dar la cara de qué pasó. El asunto de las encuestas que he visto yo, por lo menos en México, en Guatemala, que hemos encuestado muchas veces en El Salvador, es que viene una elección, se equivoca rotundamente el encuestador y pasa como si nada a la siguiente. Pero aquí lo que hay que hacer es dar la cara, estar aquí presentes, discutir con quien sí sabe, ¿no? Y definitivamente rendir cuentas una vez que acaba la elección. Juan Pablo, decías que había otros puntos que te despertaban sospecha de la encuesta de la UNE. Bueno, la de la UNE pareciera que sí había intención de publicarla desde el principio. Dice que es de la UNE y que la realiza Sedatos. Entonces no se trata posiblemente de la encuesta interna, sino sí había una intención de difundirla. Pero digamos que también es lo mismo de la campaña de Juan Guillermo. Ellos también se han acercado con su encuesta a presentarla públicamente. Bueno, el asunto que se presenta no dice quién realiza ni quién paga. Ya. Y eso, digamos, sí es una cosa de que es más o menos un estándar que hay que poner. Es un estándar universal decir quién la hizo y quién la paga. Definitivamente nosotros en principio no queríamos publicar encuestas, pero sí vimos una situación caótica con las encuestas. En primera, no coinciden entre sí. Una encuesta publica con 102% hace unas semanas. Otras encuestas dicen que va uno que va muy arriba y ya no creemos que eso que se sostenga en la realidad actual de Guatemala. Señores, estamos discutiendo en torno a la posición de Sandra Torres, que en la encuesta de la UNE aparece en segundo lugar, o a la posición de Juan Guillermo Gutiérrez, que en la encuesta del PAN aparece en segundo lugar, pero discutamos del primer lugar. Lo que muestran las dos encuestas en términos generales es lo mismo que han mostrado la mayoría, una tendencia hacia la baja. ¿Lo percibe así, Rafael? Definitivamente, el candidato... Valdizón. Esta encuesta era para medir elección presidencial, sobre todo, que es muy importante esa distinción. Definitivamente, Valdizón llegó a tener arriba de 30% y ahorita ya no está ni remotamente cerca del 30%. Se volvió de ser un candidato con una ventaja importante a prácticamente estar al alcance de 3 candidatos, no
no de uno, no de dos, sino de 3 candidatos. Valdizón perdió toda la ventaja que tuvo durante un buen periodo y eso creo que más o menos todo lo que se ha salido publicado lo ha reflejado, ¿no? Juan Pablo lo ve de la misma manera. Yo sí miro un descenso. Es normal de que el que empezaba en el primer lugar, en la primera encuesta parece que va a ganar en primera vuelta y se va bajando. Pero yo creo que en esta situación ha sido un poco más fuerte de lo usual. Y el hecho de que no tiene sanciones por parte del Tribunal Electoral, que no tiene publicidad en televisión, que sigue siendo la forma básica de comunicación, han castigado severamente al candidato Valdizón en los últimos días. Ahora, hablemos de los electorados, es decir, bueno, me decías que te daba desconfianza el hecho de que había un énfasis en gente de diversificado, etcétera, en la composición de la muestra de Rafael. Bueno, es una cosa que me resaltó y yo dije, bueno, esto sí no es usual. Pero de todas maneras no tenemos una proporción desproporcional de niveles socioeconómicos altos o medios. La encuesta tiene una buena representación de población de pocos ingresos. Rafael, tu encuesta su muestra está basada en Padrón 2015. 2015 que ya por fortuna es disponible. Centros de votaciones. Centros de votaciones que con además, votantes asignados centro por centro. Exacto, que además por fortuna en internet ya es disponible toda esta información, que es un gran avance en relación a elecciones anteriores. Es muy viable trabajar ahora con la lista de centros de votación, que además tienen el número de votantes que va a tener cada elección y están ahora más dispersos, mejor dispersos en el país que en elecciones anteriores. Ahora, usualmente, ¿cómo construís tú una muestra? Bueno, siempre es más o menos el mismo proceso y yo creo que cualquier encuestador hace algo parecido. Lo primero que uno identifica son las zonas en las que va a interesar reportar. Digamos, si me interesa reportar la ciudad capital o no, si me interesa reportar, qué sé yo, Occidente Altiplano, Costa Sur o alguna cosa así. Creo estas regiones. Se pone el énfasis sobre esa zona. Y se pone un énfasis numérico en algunos casos. En la encuesta de la UNE vemos una corrección con pesos. Es más o menos usual eso en las encuestas, digamos, no tanto las políticas, porque aunque sí es frecuente en las encuestas de hogares, digamos, de los institutos de estadística. En las políticas a veces los candidatos se ponen algo tensos cuando le dicen, mire, usted aquí de 1000 boletas, hay 400 que son para usted, pero su porcentaje no es 40, sino fíjese que es 32. ¿Pero por qué? Porque es que mire, esto tiene pesos y eso no mucho les gusta. Ahora, entonces se acostumbra mucho un autoponderado. Juan Pablo, una de las quejas que se le hace a todas las encuestas aquí en Guatemala es que no miden en realidad el voto rural. ¿Es cierto esto? Yo pienso que es una crítica de hace como 20 años que se ha quedado. Ya al momento... Pero que Sandra Torres y su campaña nos repite cada vez que nosotros presentamos una encuesta. Dicen que no se pondera suficientemente bien el peso de la población rural. No sé, yo digamos, las muestras que he visto de parte de Víctor Borges, que es el que les ha trabajado a ustedes, sí tienen una representación rural adecuada. ¿Cuál es el porcentaje apropiado, Rafael, de población rural versus población urbana en Guatemala? En el caso, miren, el dato más importante y relevante es el de la zona metropolitana de Guatemala, porque es donde más se concentran votos y si no me equivoco son alrededor de 1/3 de los votantes están en la capital y los municipios alrededor de la capital. Después de eso tenemos que ser muy cuidadosos de ir a todas las regiones. No debemos demostrar por 14 de 22 departamentos, regiones y demás. Debemos ir a los 22 porque cada voto vale exactamente lo mismo. Vale lo mismo el voto del lugar más remoto de Guatemala que el voto de la ciudad de la capital. Entonces tiene que ser una muestra que abarque exactamente todos las regiones y las 22 departamentos de Guatemala. Y eso es lo que hay que cuidar exactamente la muestra. Nosotros tenemos eso perfectamente cuidado y antes era más difícil obtener listados completos para tener esas unidades muestrales. Por fortuna, esta lista de 2015 está muy completa. Es muy completa y permite hacer
mejor que nunca este ejercicio de llegar a las áreas rurales. Voy a hacer una pregunta que es clave aquí para mucha gente que nos está viendo, y es la función de las encuestas sobre el votante. Es decir, usualmente la gente tiende a pensar que las encuestas inciden en el voto, el bandwagon effect que le llaman, ¿no? Y precisamente por eso muchos candidatos se esfuerzan por presentar sus propios resultados. Ahora, ¿es cierto ese efecto? ¿Es determinante ese efecto? La verdad es indemostrable, porque tendría uno que poder establecer un país con encuestas y un país igual sin encuestas y ver dos procesos electorales iguales. Y no existe tal cosa como un país sin encuestas. No es posible hacer eso. Señores, entonces, la verdad, yo creo que esa es una cuestión de esas imposibles de determinar. Pero como ha dicho Rafael, digamos que un encuestador como él habrá de responder al día siguiente de las elecciones por los resultados, una vez que ha presentado una encuesta como la actual. Que de dar la cara y decir lo que hicimos bien o lo que hicimos mal, pero definitivamente es un efecto indemostrable, pero los candidatos se preocupan mucho por este tipo de cosas y las campañas se preocupan mucho. Yo lo que creo que es indudable en Guatemala es que Guatemala cambió desde hace primero unos meses y muy fuerte de unas semanas para acá, y que eso es lo que están reflejando las encuestas recientes, un gran cambio en la mentalidad de los guatemaltecos de qué es lo que pueden hacer con su voto. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos dice que se está comentando en este momento en redes sociales sobre estas encuestas que hemos presentado y la discusión alrededor de ellas. Gracias, Juan Luis, buenas noches. Vamos a las redes. Nos dice Linda, nunca miden el voto duro, que al final es el voto rural, solo sacan las de la vuelta de la esquina, nos dice la sopa. Ese es un motivo para postergar las elecciones, están manipulando al votante. Mona, creo que cada partido pondrá sus encuestas a su conveniencia para buscar votos. Y Elizabeth, muchos partidos, no solo la UNE, se han aprovechado de la gente que está exigiendo justicia. Aparte de los mensajes que tenemos esta noche, vamos a la pausa, a los deportes, y al regresar entramos al debate. Cristians, Manolo Castillo y Carmen Lorena Ortiz. El tema será Privilegios Valdetti, ese también es nuestro hashtag de la noche. Privilegios Valdetti. Hablamos acerca del traslado de la ex vicepresidenta hacia la cárcel de Santa Teresa y también, por supuesto, de la orden de captura en contra del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Privilegios Valdetti, nuestro hashtag de la noche. Este segmento